a todos. 21ª conferencia de votos consultiva. Y voy a presentar brevemente a nuestro invitado, Pedro Prieto. Pues se me ha olvidado la hoja del currículum, pero he estado hablando un buen rato con él. Más que ir a por ella, lo que voy a hacer es explicaros un poco cuál ha sido nuestra relación para que escogiera esta conferencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el ciclo donde estamos? En primer lugar, me gustaría decir que Pedro Prieto es ingeniero, que ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones, que está considerado uno de los grandes expertos que hay en nuestro país en el asunto de la energía, y que el asunto de la energía para él es un tema de conciencia, porque está convencido, yo veo cierto pesimismo tecnológico, en que el hombre económico y el hombre tecnológico tienen por límite la naturaleza y el equilibrio con la propia naturaleza. Que el cambio de paradigma energético tiene que ser un proceso que previamente haya conllevado el cambio de la conciencia. No voy a seguir por ahí porque supongo que es parte de su conferencia, pero por eso está aquí hoy. Ha desarrollado su carrera en diversas ingenierías, en diversas empresas de energía, en telecomunicaciones fundamentalmente, Alcatel, entre otras, y últimamente se dedica a los huertos ecológicos, ahora nos contará, y ha cambiado un poco de bando y se ha centrado en lo que puede ser la agricultura ecológica. Tiene mucho que ver, evidentemente, como todos sabéis, la ecología con el uso de la energía y con el uso de ciertos tipos de energía altamente contaminantes y otras pues bastante peligrosas. Sin más dilación, te paso la palabra y estamos atentos a tu conferencia. Muchas gracias y bienvenido, Pedro. Gracias. Seguro que es ingeniero de telecomunicaciones. ¿Ah? Sí, fallan las comunicaciones. Muchas gracias a los anfitriones por haberme invitado en esta sala tan magnífica y bueno, creo que voy a pasar directamente a la acción. Me van a ver seguramente moverme, aunque he visto que desde aquí agazapado puedo ver a todo el mundo y levantado me pilla el reflejo del proyector. Bueno, voy a tratar de explicarles en el tiempo más breve posible algo que creo que es bastante complejo y nos va a afectar a todos nosotros, no solamente a todos los que estamos aquí, ni a todos los españoles, sino que va a afectar posiblemente a toda la humanidad. Esta es una viñeta que me ha prestado un cómico norteamericano que se llama Clay Bennett, que es un equivalente al Roto en España, y que muestra realmente cómo nos estamos comportando en la sociedad. Hay dos películas en un teatro, y uno dice una verdad inconveniente, que es el título de la película de Al Gore, y el otro dice una mentira reconfortante. Nuestra visión del mundo es que cuando podemos nos vamos a hacer las mentiras reconfortantes. Y hoy me toca a mí meterles de alguna forma en el otro cine, es decir, va a ser algo, y no es por lo que dice Al Gore solamente, ¿no? Sino en cuestión energética. Entonces voy a empezar por plantearme quiénes somos hoy. Y según The Economist, de hace ya varios años, y según el presidente George Bush, en realidad somos oilcoholics, es decir, somos adictos al petróleo. Es una sociedad que vive adicta al petróleo. Ellos se ponían a sí mismos y a los chinos, pero en realidad el mundo está hoy viviendo fundamentalmente por el consumo de petróleo y de combustibles fósiles en general. Si queremos ver de dónde venimos, esto ya es una proyección, lo mismo que la otra del economista es a corto plazo, esto es una proyección a muy largo plazo. Tenemos un registro geológico de 5.000 millones de años de duración del planeta, aquí están los primeros signos de vida con bacterias hace 3.000 millones de años, y por aquí empieza la formación de los combustibles fósiles hace 100 y pico millones de años, por ahí estaban los dinosaurios, y esta parte, ampliada en esta parte amarilla, sería cuando empiezan a aparecer primates y el hombre en millones de años, 20 millones de años. Por aquí ya empezamos a considerarnos homínidos, estos son unos pasos que se van dando de forma más acelerada, y aquí ya somos una suerte de homínidos en los que por aquí empezamos a arrancar la agricultura y la domesticación de animales. En esta zona hace 9.000 años, 7.000 años y demás, esto es la edad de piedra. Nos mantenemos muy estables como especie, es decir, como especie no lo hace mal el ser humano, se mantiene vivo sobre el planeta Tierra y además sin dañar prácticamente para nada la ecosfera, el mundo ecológico, y sin embargo aquí hay algo
hay una ruptura del equilibrio y hay un momento en el que nos pilla por ahí la población humana y nos lleva a los 7.000 millones. ¿Qué es lo que ha pasado para que se haya dado esta situación? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha habido una evolución justo donde la población humana comienza, por ahí hace 1800, en este tramo, que es 1850 al 2000, si lo vemos un poco más, hacemos un pequeño zoom, tenemos este es el consumo de biomasa, carbón, petróleo, gas natural, esto sería el uranio y lo otro serían renovables, sí, el uranio y renovables. Bueno, pues este salto cualitativo y cuantitativo en el consumo de energía es lo que ha permitido y ha acompañado el crecimiento exponencial de la humanidad. Es decir, esta curva exponencial del crecimiento del uso de la energía y el crecimiento de la población humana han ido parejas. Es decir, crecemos y nos multiplicamos sobre todo porque tenemos base material y base energética para hacerlo. Si no, nos mantendríamos estables seguramente. Una sociedad sería estacionaria, no sería una sociedad de crecimiento exponencial. Esto visto en términos energéticos, si se lo pongo en vatios, pues el hombre como mono desnudo es una máquina de aproximadamente unos 100 vatios de potencia, como una bombilla de 100 vatios de encendida de las antiguas, porque ahora las hay LEDs que iluminan lo mismo y consumen menos. Bueno, pues una bombilla antigua de 100 vatios es un ser humano desde el punto de vista metabólico. La energía equivalente que necesita es la energía que equivale a tener una bombilla encendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto se mantiene así durante los millones de años en los que hemos sido primates y no ha habido ninguna evolución. A partir de un momento determinado inventamos el fuego, 300, 500.000 años, y eso nos permite, por primera vez, la utilización de energía exosomática externa a nuestro propio metabolismo, y ahí pegamos un saltito que se equivale, los antropólogos calculan que puede equivaler a un salto de pasar de 100 a 180 vatios, y hay un momento en el que pasamos a una cultura, son los 7.000 años aproximadamente, cultura de cazadores, de cazadores-recolectores, pasamos a agricultores. Primero es una agricultura primitiva, es un salto que ya al domesticar los animales y al domesticar ciertas plantas nos permite un salto cualitativo en el consumo energético exosomático externo a nuestro cuerpo de 300 vatios. De ahí saltamos a los 500 con una agricultura avanzada y aquí viene un salto definitivo y fundamental que es la revolución industrial, que realmente nos coloca, Alemania se coloca entre 1.500 vatios por persona a finales del siglo XIX, principios del XX, y hoy la civilización tecnológica pues está en torno de los 10-12.000 vatios aproximadamente. Es decir, un ser de este tipo está consumiendo 120 veces más que un mono desnudo en promedio, y además en conjunto y de forma generalizada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que antes todo iba a parar, toda la energía que consumíamos era básicamente alimentación. Hay un momento en que empieza a entrar la economía doméstica con el fuego y con determinados utensilios, industria y agricultura son la franja roja, y finalmente el transporte pues es otro aspecto importante. Para el hombre moderno la alimentación es una cosa nimia y realmente donde se gasta toda la energía y todo el esfuerzo es en realizar otras actividades, a las que llamamos progreso. Vamos a ver qué tipo de progreso es ese. Este es el progreso que hay. Es decir, nosotros pretendemos ir hacia Robocop, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, esto es un gráfico de Colin Campbell, que es el fundador de ASPO, organización a la que pertenezco y soy miembro del panel internacional. Es una asociación que se dedica al estudio de la llegada del cenit del petróleo, de la producción mundial de petróleo y de gas. Y él dibujaba en la Universidad de Clausthal ya en el año 2000, dibujaba al europeo medio con 60 esclavos energéticos debajo. Eso es lo que tiene un europeo medio, 60 esclavos energéticos a su disposición. ¿Por qué? Pues porque en los mercados, en nuestra economía de mercado, la energía se comercializa como un bien de consumo más. Tiene un precio, tiene un valor de mercado y se vende y se compra y demás. Pero la energía es algo más que un bien común. La energía es un requisito previo para que se den todos los demás bienes. Si yo no tengo energía a mi disposición, no puedo transformar bienes de la naturaleza y ponerlos a disposición de la sociedad. Es decir, yo no podría haber hecho este salón de actos ni la reforma del cuartel de Conde Duque si no hubiera tenido grandes cantidades y dosis de energía para hacerlo. Esto se podrían haber hecho las pirámides, pero hubiera costado varias generaciones hacerlas y muchos esclavos humanos debajo del faraón. Bueno, pues esta es la situación. ¿Cómo estamos funcionando? Esta es la matriz energética mundial ahora, del 2011, de la Agencia Internacional de la Energía. Ahora estamos consumiendo 13.000 millones de toneladas de petróleo equivalente en todo el planeta. En forma de petróleo, esto es el petróleo, esto es el carbón, gas natural, esto es la biomasa, que todavía tiene una franja considerable, es el 10% de nuestra dieta energética. Esta es la energía hidroeléctrica y esta es la energía nuclear, un 5,1% de toda nuestra dieta energética. Pero lo fundamental
el 31,5% es el petróleo. Y luego esto sufre una serie de transformaciones en su uso, sale de aquí bruto, de la tierra sale todo bruto, y se va sufriendo transformaciones para diversos usos. El uso industrial, el uso para transporte, otros como uso residencial y usos no energéticos como por ejemplo la fabricación de pesticidas, de fertilizantes o de plásticos para la industria, usos industriales de la energía que son no energéticos. Hay una parte importante, aproximadamente, que entra fundamentalmente de carbón y de gas, esto es importante que lo tengan en cuenta, entra a generar electricidad. Entran las centrales que generan electricidad, se quema carbón, se quema gas, se quema uranio, se quema un poco petróleo se quema menos, porque la franja que va a quemar petróleo para producir electricidad es una franja bastante delgada, pero fundamentalmente los chorros gordos vienen del gas y del carbón. Ahí es cuando se está generando. Y por supuesto, otros serían energías renovables, que apenas aparecen, serían energías renovables, esto sería geotermia, esto es producción de calor, bueno, pues la hidroeléctrica, toda ella va a hacer electricidad, por supuesto 100%, y la nuclear, toda ella va a hacer electricidad. Pero el petróleo va a otros usos, fundamentalmente el transporte, la industria del transporte. El 95% del transporte mundial se mueve consumiendo petróleo. Esto es muy importante que lo sepan. Un 6% de toda la energía se gasta en autoconsumir todo este proceso, se autoconsume todo este proceso para disponer de energía. Pero luego, por supuesto, hay una gran parte del transporte y de usos residenciales y sobre todo de consumo final total industrial que también es consumo energético, es decir, que realmente podríamos decir que hay del orden de 6 o 7 unidades de energía disponibles para la sociedad en todos estos usos por cada uso, por cada unidad de energía que se quema en crear toda esta situación. Entonces, es muy importante ver que el uso eléctrico entra un 38% de la energía primaria, pero sale apenas un 15% útil a la sociedad. El resto se pierde en calor. Es así de ineficiente nuestro sistema mundial de producción de electricidad. Las centrales nucleares, las centrales térmicas de carbón, las centrales térmicas de gas, tienen un rendimiento aproximadamente de 1/3 a 2/3. 1/3 entra por aquí 100 y sale 1/3 en forma eléctrica y salen 2/3 en forma de calor, que se disipa en la atmósfera y en calor y contaminación y demás. Esa es la situación. En realidad, el mundo es no eléctrico fundamentalmente, es un 15%. El resto, el mundo es fundamentalmente no eléctrico. La electricidad es apenas un 15% de nuestra matriz energética. Eso es importante que lo sepamos porque las nuevas energías renovables lo que producen es electricidad, estarían en condiciones de sustituir esta parte, pero difícilmente van a poder sustituir muchos usos de este tipo, y menos con facilidad. Esta es otra forma de ver lo mismo, no me voy a extender más, pero esta es una forma que, bueno, aquí lo dividen en otras cosas, como por ejemplo son la movilidad, esto sería los sistemas no energéticos, bueno, pues ahí hay una serie de cosas, oxidación, minería, intercambio de calor, procesos de calor, resistencia eléctrica, fricciones, etcétera, etcétera. Es otra forma de verlo. Esto es un diagrama de Naciones Unidas. Se llaman diagramas de Sankey o diagramas espagueti porque muestran muy bien cómo están funcionando los flujos de energía en el planeta. ¿Qué es lo que estamos haciendo en España? Pues si se fijan en España con el resto del mundo, no nos diferenciamos mucho. Pero para que se hagan una idea, la fuerza humana de 46 millones de habitantes es apenas el equivalente a 7 millones de caballos de potencia. O sea, nosotros somos un quinto de caballo de potencia. Esta es nuestra capacidad física, biofísica, nuestra capacidad metabólica de hacer trabajo. 7 millones de caballos, si nos ponemos 46 millones de ciudadanos a trabajar juntos, físicamente. La fuerza de tracción animal, como ya hemos extinguido casi todos los animales de tiro, pues está calculada en unos 500.000, pero luego tenemos la maquinaria a nuestra disposición. Hay 23 millones de vehículos, casi uno por cada 2 habitantes, incluyendo niños y ancianos. 1.600.000 millones de caballos, 200 millones de caballos en tractores, camiones, autobuses, etc. Maquinaria de obras públicas y minera, 400 millones de caballos, y maquinaria doméstica de generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera, 100 millones de caballos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada ciudadano está disponiendo de unas 300 veces más potencia que la que su metabolismo ofrece, y unas 40 veces más de lo que su metabolismo precisa como mono del mundo. Perdón. Esto quiere decir que estamos utilizando en total 2.300 millones de caballos de potencia a nuestra disposición. 49 caballos de potencia por habitante. Si mi abuelo, que manejaba mulas, viera esto, estaría escandalizado, claro. Las máquinas luego además, en promedio, cuando uno calcula la potencia y la energía, están funcionando apenas el 11% del tiempo. Perdón, en promedio. Es decir, hay
una infrautilización de la energía bastante considerable. Pero voy a tener que tomar agua porque si no, no acabo la conferencia. Bien. Vamos allá. Además, tenemos otro problema grave. Y es que la energía y su consumo, que está muy directamente vinculado con el consumo de recursos, está muy mal distribuida en el planeta. Aquí tenemos los habitantes del planeta, millones, 7.000 millones es el total, y esto es el consumo por persona y región. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un consumo brutal de unos 10.000, 11.000 vatios por cabeza, aproximadamente de potencia equivalente. Esto es petróleo, esto es gas natural, el naranja, el negro es carbón, esto es energía nuclear, hidroeléctrica, biomasa, etc. Los europeos estamos en este rango, este es el rango promedio europeo. España está ligeramente por debajo de la Europa de los 17, ligeramente por encima de la Europa de los 16 a 27, la Europa ampliada. La Europa de los 16, la Europa de los 15 está ligeramente por debajo. Bueno, los países de Oriente Medio consumen mucho, aunque luego tienen el PIB, son las estrellitas que ven ahí, el PIB per cápita, y entonces se fijan, si se pueden fijar, las estrellas generalmente hay una coincidencia bastante razonable con el consumo de energía. Hay una coincidencia bastante razonable. Hay países como por ejemplo Singapur, que se salen del mapa, países como Trinidad y Tobago, cuya mayor parte de consumo energético atribuida per cápita a cada uno de los isleños de Trinidad y Tobago va fundamentalmente a la industria energética para exportar gas. O tienes a Luxemburgo, que es un país que presume de ser un país muy limpio, y es un altísimo consumidor de energía que también se sale del mapa, porque tienen muchísima riqueza. El promedio mundial de consumo, para que se hagan una idea, está en 2.600 vatios por habitante. Aunque nosotros estamos consumiendo cerca del doble del promedio mundial, los estadounidenses unas 4 veces el promedio mundial, pero luego hay una gran masa de desheredados que están consumiendo por debajo del promedio. Hay aproximadamente una distribución desigual, que se llama una distribución de Pareto, en el cual el 70% de la población del mundo apenas tiene acceso al 30% del consumo de la energía mundial, mientras que un 30% de los privilegiados que estamos aquí nos llevamos el 70% de la energía y el 70% de los recursos del planeta que nos proporcionan el utilizar esa energía. Esto, si se ve en forma de PIB, pues es casi especular. Este es el PIB por países y per cápita, y uno da vuelta atrás y dice, pues es que es lo mismo. Es decir, la relación entre economía y energía es muy directa. Aquellos que digan que puede haber un país que se desmaterialice y pongan como ejemplo a un país muy avanzado que utiliza mucha tecnología y muy limpia, pues a lo mejor nos están engañando, porque lo que están haciendo los países más desarrollados ahora para rebajar sus tasas de emisiones de carbono y rebajar su consumo energético es trasladar las máquinas a esta parte del mundo, en concreto todo esto es carbón, esta es la carbonífera china, y entonces aquí están las fábricas del mundo y están los semiesclavos del mundo produciendo para toda esta gente y contabilizándose a sí mismos el consumo de energía, cuando en realidad los bienes terminan en una gran parte en esta zona. Es decir, hay determinados engaños energéticos, pero no es cierto que el mundo se pueda desmaterializar en el sentido de mejorar o aumentar el PIB disminuyendo a su vez el consumo de energía. No se ha dado eso nunca y vamos a ver cómo no se da tampoco. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué es lo que piensa la Agencia Internacional de la Energía, que es el perro guardián de los países de la OCDE, que vigila que no se pueda dar otra crisis de energía como la que se dio en el 73? ¿Qué es lo que piensa que se puede dar? Bueno, pues ellos creen que en determinados escenarios, unos más concienciados con el problema del cambio climático, como es este, que llaman escenario de 450 partes por millón, pretendiendo que pudiéramos frenar en 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Luego hay un escenario de nuevas políticas que mejoraría algo, el que estamos haciendo ahora, que se llama el business as usual, el escenario de seguir como hasta ahora. Ellos creen que vamos a pasar de los 12.000, bueno, esto está en millones de toneladas de petróleo equivalente, estos son 12.000, ¿no? Si son 12.000. Bueno, pues si son 12.000, están en los 13.000 ahora, bueno, pues ellos piensan que vamos a llegar a los 20 y tantos mil. No piensan, lo publican eso, ¿no? La previsión de... Pero curiosamente, la propia Agencia Internacional de la Energía no le concede ni a la biomasa ni a las renovables que están aquí, para el año 2035 no les concede una gran importancia. Sigue creyendo que las fósiles van a resolver el problema. Entre otras cosas porque ellos mismos no se creen el cuento de las renovables, pero sí se creen el cuento de que las fósiles van a seguir manteniéndonos, y en eso creo que están equivocados.
¿Qué es lo que pensamos en otros sitios como en ASPO o en el World Energy Group, en el Energy Works Group alemán que hizo el estudio para el carbón? Pues algunos creemos que estamos en esta situación. Esto es el petróleo convencional, estos son los petróleos no convencionales, entre otros son los de gas los líquidos de gas que se convierten en líquidos combustibles, líquidos de gas natural son estos, petróleo polar que se considera no convencional porque cuesta muchísima energía extraerlo, el petróleo de aguas profundas y ultraprofundas, el petróleo pesado, que es entre otras cosas el petróleo de las arenas asfálticas de Canadá o de los esquistos de la franja del Orinoco en Venezuela, y este es el petróleo convencional. Bueno, esto es el petróleo, esto es el gas. Imaginen dónde estamos viendo algunos que está aquí. No lo decimos, nosotros lo decimos abiertamente desde el año 2003, lo estamos diciendo porque están analizados más de 50 países productores, de los cuales que ya están en declive, y extrapolando 50 países productores en declive, en franco declive o en declive terminal, se puede extrapolar con bastante razonabilidad qué es lo que le va a pasar al planeta, que es esto. Esto sería el gas. El carbón dura un poco más, pero no dura mucho más, también tiene un declive hacia el 2020, 2030, en energía neta, posiblemente hacia el 2016, 2018, pues tenga un declive. Y esto es el uranio, que mucha gente cree que puede ser el futuro. Estas son las reservas probadas de uranio según los propios organismos mundiales nucleares. Y bueno, las reservas, incluyendo las más optimistas, que son las azules, pues dan para muy poco, porque este es el consumo ahora de los 450, 440 reactores nucleares que hay operativos en el mundo, menos los 40 que acaban de apagar en Japón, 40-50. Bueno, pues este es el consumo de energía, y evidentemente aquí dirán, bueno, pero aquí hay un hueco, aquí se produce menos de lo que se consume. Todo esto se ha estado rellenando estos años desmantelando bombas del antiguo arsenal de la antigua Unión Soviética y rellenando barras de combustible para hacer eso. Eso se llamaba megatons for megawatts, que es intercambio de los megatones en el desmantelamiento del programa nuclear soviético, y se están acabando este año, con lo cual pues ahora tenemos un problema considerable de mantenimiento incluso de las 400 centrales nucleares que hay en el mundo. No hablemos ya de si tuviéramos que llegar a 1000 o a 2000 centrales nucleares, primero por el tiempo que cuesta, segundo por el riesgo que implica, y tercero por la falta de recursos de uranio de un determinado criterio de concentración, porque evidentemente uranio hay también en el agua del mar, pero bueno, también, y helio hay en la Luna, helio 3 para hacer la fusión, pero váyanse ustedes a la Luna a por el helio 3. Bueno, vamos a ver cómo se producen las grandes transiciones energéticas. Ya veo caras de susto también. Ya. Las grandes transiciones energéticas, aquí cuando se arranca la producción de carbón, aproximadamente en 60 o 80 años, el carbón supera a la biomasa en consumo principal de la humanidad. Esto sucede utilizando biomasa. Claro, esto es biomasa, las vigas de madera, los animales que había en las minas, las vigas de los techos, este tipo de trabajo y demás. Y además esto esto se alcanza en el año 1900 aproximadamente, con un nivel de consumo mundial de 800 millones de toneladas equivalentes per cápita, por aquí, 800 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y con una población mundial de 1.600 millones de habitantes. Esa es la primera gran transición energética. Y además, con la biomasa todavía creciendo, se podía explotar bosques y más biomasa, y se podían hacer más campos de cultivo y seguir produciendo más biomasa. La biomasa aumentaba, pero el carbón terminó alcanzándola en volumen, no sustituyéndola. La segunda gran transición se produce hacia el año 60, aunque realmente el petróleo empieza a tomar carta de naturaleza e importancia en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, aunque ya en la primera ya se sabía que había una cierta importancia, pero en la segunda definitivamente se gana la guerra por la disponibilidad de petróleo, y los grandes choques en el norte de África o en Stalingrado eran choques por el petróleo del Cáucaso, lógicamente. Entonces aquí había una lucha mortal por conseguir este tipo de reserva, porque el petróleo es un combustible que tiene una calidad que no tiene ni la biomasa ni el carbón. Es contaminante también, menos que el carbón, pero es contaminante, más que el gas, contamina, pero tiene ventajas de versatilidad, de facilidad de almacenamiento, de transportabilidad y de una densidad energética enorme por cada litro de combustible que se utiliza. Entonces esta transición tardó otros 60-80 años, se utilizó usando mucho carbón para la siderurgia, para hacer barcos, sobre todo petroleros, para hacer muchas cosas de la industria y demás, y estaba apoyando. El carbón seguía creciendo, pero aquí el petróleo termina ganando, y lo gana en un nivel de consumo mundial de 3.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año y con 3.000 millones de habitantes. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos aquí, con 13.000 millones de toneladas de petróleo equivalente consumidas, de las cuales el 80% son combustibles fósiles.
Y ahora nos pasa lo siguiente, nos pasa que tenemos 7.100 millones de habitantes que alimentar, hay 16 veces más consumo de energía que en la primera gran transición y 4 veces más que en la segunda transición. Y los combustibles fósiles son el 80 y representan más de 10.000 millones de toneladas. Y además hay un agravante, el petróleo está llegando a su cenit. Su cenit mundial de producción quiere decir que ya no se va a poder producir más o mucho más que esto que se está produciendo ahora. De hecho, yo creo que se va a producir menos y sobre todo en energía neta se va a producir menos desde ya mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que podríamos utilizar para que el mundo siguiera utilizando este nivel de energía para no desplomarse. Porque para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, incluso considerando las injusticias que hemos visto antes con gran parte de la población del planeta, para mantener ese nivel de vida hay que mantener un nivel de consumo de energía de este tipo. ¿Qué es lo que nos lo podría proporcionar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que podría rellenar este hueco cuando el resto de los combustibles empiecen su caída definitiva? Porque en el fondo los combustibles fósiles son limitados y finitos. Todo lo que hay en una mina es limitado y finito y cuando se extrae deja de existir. Y se quema en la naturaleza, se convierte en polvo, en humo, en hollín y en algo que dice la ley de la entropía que ya no es utilizable. Y en calor, por supuesto. Y entonces, ¿cómo vamos a cubrir todo esto? Esta es la gran pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos. Por supuesto, mucha gente dirá, con renovables. Bueno, pues vamos a ver. Yo sobre esto pasaría rápidamente, pero hay algunos indicios de que el petróleo está teniendo problemas. Esto es el precio del petróleo evolucionando entre 1997 y 2011, y allá para cuando algunos decíamos que estaba a punto de llegar el cenit del petróleo, sucede que esto se comporta como el mercado dice que se tiene que comportar, que a un aumento del precio del barril se corresponde un aumento de la producción de energía, según esta curva, pero llega un momento en que aumenta muchísimo el precio del barril y sin embargo no aumenta prácticamente nada la producción. Esto es un índice que debería haber hecho pensar a muchos economistas que estamos tocando un techo considerable. A aumentos de precio de un 285% se corresponden a aumentos escasísimos e irracionales, además en subidas y bajadas muy etéreas de un 8%. Algo está pasando ahí que no responde a la economía clásica del mercado. De hecho, estábamos creciendo a un 3-4%, que es lo que todavía los ministros de Economía siguen diciendo en todos los países del mundo, no solo el nuestro, que es lo que hay que hacer, un 3 o 4% para crear empleo. A partir de aquí, el petróleo pasa a crecer bastante menos, y luego a partir del 2005 está en un 0,5% aproximadamente el crecimiento. Algo está pasando ahí, algo está pasando que no permite que el petróleo siga aumentando. Este es el gráfico desde el año 2005, 2004, no, 2002, no lo veo con claridad. Bueno, esto es el petróleo convencional, aquí hay algunos otros petróleos no convencionales, estos son los gases que se convierten en líquidos combustibles y se mezclan con el petróleo convencional. Estos son biocombustibles, hay unos 2 millones de barriles diarios en forma de biocombustibles, y en amarillo son los aumentos en progreso. El amarillo es un invento de cambio de volumen por peso o de peso por volumen en las refinerías, pero bueno, en total lo que quiere decir es que estamos con un 0,5, pero que el petróleo convencional estamos prácticamente ya. El petróleo convencional es el que realmente está moviendo el mundo, es el petróleo de alta calidad y bajo coste de extracción, y ese está empezando a decrecer ya. Y está reconocido por la Agencia Internacional de la Energía, que en el año 2010, en su informe mundial, dijo que se había llegado al cenit del petróleo convencional en el año 2006. Es curioso que lo dijeron en el año 2010 porque hacen informes anuales, y en 2006, 2007, 2008 y 2009 nosotros preguntamos a la agencia que por qué no hablaban del cenit del petróleo. Y en el 2010, entre líneas, en un informe de 700 páginas, admiten que en el 2006 ha llegado al cenit de la producción mundial de petróleo convencional. Pero siguen diciendo que los petróleos no convencionales van a dar para mucho. Bueno, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que en el 55 estábamos descubriendo 30.000 millones de barriles por año y consumíamos 4.000 millones de barriles por año, y en el año 2005 4.000 millones estábamos descubriendo 4 o 5.000 millones de barriles por año y consumíamos 32.000 millones de barriles por año. Estamos quemando las joyas de la huerta. El problema que tenemos es un problema de grifo, no ya tanto de depósitos. El depósito es finito, pero es que el grifo está aumentando cada vez más de tamaño. Entonces esto lo comentamos y lo saben algunos políticos como este que se menciona aquí, que fue el que hizo el resumen de las jornadas donde se explicó esto y dijo que tenemos un gran problema para la humanidad. No ha vuelto a repetir el asunto, que yo sepa, pero bueno. Para su información, esto es lo que es el petróleo. El petróleo, hay mucha gente que piensa que está en bolsas, como si fuera un depósito de combustible de un vehículo, en bolsas en el subsuelo. El depósito de un combustible yo lo manejo
puede manejar el coche a 120 km por hora hasta que la última gota de gasolina o de gasóleo pasa por el carburador y bajo a cero instantáneamente. En un yacimiento no funcionan así las cosas. El petróleo está impregnando roca que es o muy porosa o menos porosa o mucho menos porosa, como son las pizarras, los esquistos, el fracking. La pizarra es muy poco porosa. Entonces, cuando es muy porosa, sale con facilidad, y cuando es menos porosa, sale con mucha menos facilidad. ¿Cuál es el problema que hay? Que la extracción de un pozo, de un yacimiento o de un país sigue normalmente una curva en forma de campana. Al principio es muy fácil sacar mucho líquido con poco esfuerzo económico y energético. Hay un momento en que sale la mayor parte del líquido con un relativo esfuerzo y llega un momento en que, como el yacimiento está agotado y por mucho que apriete uno por ahí, pues sale menos, hay un momento en el que realmente ya no sale por mucho esfuerzo extractor que se haga. Y en ese momento se tira la esponja. Y dentro de la esponja queda todavía agua. Y siempre va a quedar agua, va a quedar petróleo bajo el suelo. Pero es un petróleo no extraíble, porque la energía que cuesta extraer ese petróleo es mayor que la energía que ese petróleo ofrece cuando se extrae. Por tanto, se queda en el subsuelo. Les voy a dar algunas dimensiones para que sepan lo que estamos haciendo en el planeta Tierra hoy. Estos son 4.500 en petróleo, estamos consumiendo 4.500 estadios como este. O estamos consumiendo, ¿cuántos Prestige? Lo había calculado, sí, 50.000 Prestige. Es decir, se hunde un Prestige y miren la que nos monta, bueno, se están quemando 50.000 Prestige y echando el combustible al aire y a nadie parece importarle nada. Bueno, pues esto es dramático, ¿no? O es el flujo equivalente a 40 oleoductos como el de Alaska, por el que circulan 88.000 barriles a la hora a 9 km por hora por la densidad que tiene el petróleo. Este es el nivel de consumo brutal que tenemos de petróleo. Y el consumo de carbón que tenemos pues es también brutal. Serían 3.000 estadios de carbón al año y seguimos subiendo. Y esta es la erosión que estamos realizando en la corteza terrestre con este tipo de maquinaria. Entonces, este es el gas natural que se quemaba y se quema, se está quemando sobre todo ahora con el fracking, se está quemando 1/3 del gas que se produce, se está quemando en los pozos porque no se puede utilizar, no hay vías de transformación, de transporte y de utilización comercial de ese gas, sobre todo el gas asociado al petróleo. Cuando se busca petróleo y sale gas con el petróleo, lo que se hace es esto, se quema, porque antes se venteaba, se soltaba el aire y se venteaba, pero es que resulta que el gas, el metano, el CH4, es un gas de efecto invernadero 21 veces más intenso que el CO2. Entonces daña mucho a la atmósfera y al calentamiento global y entonces se decide quemarlo porque es el mal menor. Y el destrozo que estamos haciendo, el derroche que estamos haciendo de energía es brutal. No he traído una fotografía de cómo están los campos de Bakken y los campos que hay por ahí en Hainesville y demás, fotografías aéreas nocturnas, porque son iluminaciones de estas estufas y tal, de estos quemadores brutales que, por ejemplo, iluminan el universo más que la ciudad de Minneapolis, por ejemplo. Bueno, pues estamos quemando 3,2 millones de estadios Santiago Bernabéu de gas natural, a presión natural, claro, a presión atmosférica. Si estuviera en bombonas sería menos. Y el uranio, pues es menos, pero el uranio tiene muchos otros problemas, como sabemos por Fukushima. No voy a entrar mucho en esto, pero vamos, es brutal. Aquí estamos. Volvemos otra vez a la situación en la que teníamos un mono desnudo, tenemos un agricultor que son 5 o 6 esclavos, que son estas mulas, y ahora tenemos a este hombre que realmente lo que está haciendo es utilizar todo este tipo de maquinaria. Entonces, ¿nos ha servido todo este maquinismo para algo? La pregunta que deberíamos hacernos, es decir, el nivel de conciencia que deberíamos alcanzar es ¿qué utilidad nos ha dado? Hombre, ustedes me dirán, bueno, a mí la lavadora me viene muy bien, el coche también, ¿qué haría yo sin coche? Y al agricultor, de mi vecino, le diría, ¿y yo qué haría sin tractor? Y el señor que conduce el AVE, pues también, yo trabajo en Renfe y quiero seguir trabajando. Y así todos, pero en realidad lo que estamos haciendo es una transformación de la naturaleza brutal. Entonces, aquí hay una lucha por seguir adelante, es el mito del plus ultra o del non plus ultra, ¿no? Es decir, cuando intentamos ir más para allá, pues ya desde Prometeo, que robó el fuego a los dioses, este es el mito, es el hombre que inventa el fuego, roba el fuego a los dioses, ¿no? Entonces aquí hay las columnas de Hércules en Gibraltar, pues hablaban del non plus ultra, la gente le daba miedo, no hay tierra, non plus ultra terrae, no hay tierra más allá que eso, ¿no? Hay un momento en que aquí se hablaba de plus ultra, en el escudo de Carlos I, el non plus ultra era ir más allá, el plus ultra llega un momento en que en cuanto que se descubre América se quita el non y ya decimos, vuelve otra vez a ser esto infinito. Y ya no te quiero contar en el momento en el que en el 522 el Cano descubre que otra vez que es finito, es decir, da la vuelta al planeta y dice, pues no era infinito el asunto, no, llegamos a un sitio que no eran las Indias,
pero tampoco era el infinito, es un planeta esférico. Y a pesar de todo ya no se quitó nunca el plus ultra, es decir, seguimos con el avión del Ruiz de Alda y demás diciendo que es plus ultra. Estamos entrando a explotar no solamente las 2 dimensiones de la corteza terrestre, sino hasta la 3ª dimensión, y estos son los resultados que pueden ver, algunos de los resultados de seguir explotando el planeta como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un límite en la naturaleza. Me he pasado un pueblo, sí, un pueblo. Esto es porque hay toda una mitología creada al respecto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se nos vende con, por ejemplo, la visión inducida sobre el vehículo privado? Éxito, libertad de movimientos, confort, lujo, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Decía el antropólogo Marvin Harris, si de verdad quieres ver una vaca sagrada, hablando en su libro Vaca, Brujas, Guerras y Cerdos, en el que explica por qué los hindúes o los indios no se comen las vacas, y lo explica bien y dice, no son tontos, no se comen las vacas porque son los fertilizadores de la India, son las fábricas de fertilizante, porque son los tractores de la India, son las fábricas de leche de la India, no se las comen, si se las comieran se acabaría eso. Entonces, cuando dice eso, dice a los norteamericanos que despreciaban a los indios porque no comían carne de vaca, dice, si quieren ustedes ver una vaca sagrada, salgan a la calle y miren el coche de la familia. Pues efectivamente tenía razón, porque la realidad es esta, es otra. La realidad, como dice Forges, dice, ¿por qué llegas tan tarde? Porque he venido a aparcar en Luxemburgo. Dice, en la calle o plaza, dice, no, en el Gran Ducado. En el Gran Ducado. Esta es la situación. Estos son los aparcamientos verticales, que son una monstruosidad. Estos son los resultados, las averías, las multas, no sé cuántos, los atascos gigantescos. Esta es la realidad del coche. Lo que vende Peugeot y lo que vende Renault es otra cosa, claro. Entonces, y esto es a lo que ha dado lugar la disponibilidad de coches, porque si no hubiera habido coches, estas monstruosidades en China, estas monstruosidades en Los Ángeles, no hubieran tenido lugar, hubiéramos seguido más o menos así. Ahora díganme, esto es deseable, esto es deseable. Aunque si yo hago zoom aquí, voy a un chalecito y tengo jacuzzi, y tengo piscina, y tengo climatización, y aire acondicionado y tal, y aquí a lo mejor tengo menos, ¿es esto deseable? Esa es la huella ecológica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos están empezando a enseñar a pensar de una determinada forma. La mirada bursal, el crecimiento. Siempre que vaya hacia arriba la flecha, es que va bien. A las 10, a las 11, sale por aquí las líneas, en televisión por la mañana, mientras desayunamos el zumo de naranja, IBM va por aquí, no sé cuántos va por el otro lado y va todo bien, mientras vaya creciendo. Esta es la mirada financiera también, bueno, de lunes a viernes. El IBEX ha hecho tal, ha subido Iberdrola, ha bajado Metrovacesa, tal. Esta es la postura y la visión. Así es como nos están enseñando a mirar el mundo. Y además a los locutores les enseñan a sonreír cuando la bolsa sube y a ponerse tristes cuando la bolsa baja. Han caído 4 puntos, esto es una tragedia nacional. Iberdrola ha ganado 6 puntos. 6 puntos en un día quiere decir que su empresa vale el 6% más que ayer, en un día. Y nadie se escandaliza, nadie se escandaliza. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Esta es la mirada empresarial. Vamos a ver qué hacemos este año, enero, junio, el trimestre, cómo sacamos el IVA, cómo hacemos tal. La mirada empresarial, no se distingue mucho. Esta es la mirada política. A ver qué pasa con las elecciones ahora con Podemos, que lo tenemos crudo. 2014, 2015, 2010. Esta es la mirada política. Y también tiene que seguir creciendo. Vamos a ver la intención de voto. Lo único que nos preocupa es la intención de voto. ¿Qué es lo que en realidad no nos enseñan a mirar? No nos enseñan a mirar que somos trenes de ondas. Somos seres finitos y limitados. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y terminamos envejeciendo, nos arrugamos y nos vamos para el otro barrio. Y esto lo hacen los abuelos dejan padres, los padres dejan hijos, los hijos dejan, etcétera, etcétera. Esta es la realidad biológica, la realidad humana, la realidad natural de la vida. Y esto así no nos están enseñando a mirar el mundo, así nos enseñaron a mirar el mundo nuestros abuelos, porque era la única forma que conocían. Y esta es la mirada geológica, es otra, esta es la mirada que les he puesto antes. Esta es la explotación de un recurso finito. Yo empiezo a explotar esto, alcanzo un máximo cuando llego a las zonas más vitales de ese yacimiento, y hay un momento en que se me agotan las minas de mercurio de Almadén, las minas de no sé dónde, se me empiezan a agotar y el petróleo de no sé dónde se está agotando también. Entonces, esta es la mirada geológica y esta es la mirada antropológica. Nosotros tenemos aquí, hemos sido seres humanos aquí, vamos a seguir siendo seres humanos aquí, y esto es un salto, es un pulso nuclear, es un pulso que realmente va a durar 150 o 200 años en la humanidad. Y no podemos esperar que dure mucho más. Esa es una mirada antropológica. Bueno, les estoy asustando ya bastante. Esta es una relación directa, aquí les muestra una relación directa entre consumo de energía y actividad económica. Este es el PIB en miles de millones de dólares de 2008, y este es la demanda de energía en millones de toneladas de petróleo equivalente. Estos son los países no desarrollados. Estos son los países desarrollados de la OCDE,
Y en ambos casos se ve que son casi rectas. Es decir, que si yo aumento el PIB, tengo que aumentar el consumo de energía. ¿Qué es lo que pasa? Los ricos son capaces de aumentar más PIB con menos consumo de energía. Su pendiente, la pendiente de esta tangente, está menos inclinada que la de los pobres. Entre otras cosas porque les están pasando aquí toda la mierda. Y entonces estos tienen que llevar la carga de tener menos PIB y de consumir más energía. Pero si uno mira el mundo, en general, el mundo sigue siendo una recta. Y el mundo es una recta en la cual, si yo aumento el PIB, tengo que aumentar el consumo de energía. Entonces, olvidémonos de que vamos a poder aumentar el PIB o mantener el PIB sin consumo de energía. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no estamos cayendo en esto? Como decía el profesor Al Bartlett de la Universidad de Colorado, ya retirado, decía que la mayor carencia de la especie humana es su incapacidad para entender las implicaciones de la función exponencial. Y un ejemplo que ponía Jorge Reichmann era un penique alemán, que es un céntimo de marco, puesto al 5% de interés desde el año cero de nuestra era, ahora habría rendido 134.000 millones de planetas de oro. Es decir, ese es el problema del interés compuesto, que es que revienta los sistemas. El interés compuesto revienta los sistemas. Estos son matemáticas elementales, lo saben los financieros, lo saben los bancos, lo sabe todo el mundo, pero estamos jugando a que no nos queremos dar cuenta. Otro ejemplo clarísimo, en el caso concreto de España, si cogen las matemáticas y crecen un 3%, que es lo que todos los ministros quieren hacer, como mínimo, si pudieran crecer un 8% como los chinos estarían dando palmas con las orejas, pues el 1%, si aquí tenemos 1 y crecemos al 3%, en 100 años hemos crecido a 18, es decir, tenemos 18. ¿18 qué? Pues 18 veces más botellas de Mahou, para el fabricante de Mahou, o 18 veces más de mesas de Ikea, o 18 veces más micrófonos que el que tengo yo en la mano, o 18 veces más de todo. ¿Cuántos turistas teníamos? 50 millones, ahora tenemos 60. El ministro de Turismo está dando palmas con las orejas. Con este modelo de crecimiento, en el año 2104, aquel ministro de Turismo tendría que enfrentarse con 900 o 1.000 millones de turistas en España. No sé si cabe, pero me parece que no. Entonces, la capacidad fabril de los vehículos antes de la crisis era de 3 millones de vehículos al año privados en España, de los cuales 1,5 millones se quedaban en España y el resto iba a exportación. Ahora estamos haciendo, creo que 1.800.000. Pero tenemos capacidad de 3 millones. Si nuestras fábricas estuvieran sanamente llenas y dando muchísimo trabajo, que es lo que quieren los empleados de SEAT y los empleados de Mercedes y los empleados de todo el mundo, pues en el año 2114 estaríamos produciendo 54 millones de vehículos al año. Tendríamos que usar y tirar el vehículo, cada uno de los ciudadanos. Construcción de obra nueva, 800.000 nuevas viviendas al año. Matemáticamente un 3% nos llevaría a 14 millones de viviendas nuevas al año en el año 2114. Entonces, no puede ser, o sea, hay límites y tenemos que empezar a enfrentar los límites antes de golpearnos contra la pared. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a esto? Este es otro modelo de crecimiento, de autopistas, nos llevaría a tener asfaltado todo el país en 100 años, y tendríamos aquí, bueno, las vías del AVE y las vallas metálicas que protegen las líneas del AVE, pues impedirían a los conejos darse la vuelta cuando se Esto es Lepe, me parece que es Barbería, los invernaderos, y estos serían los invernaderos en el 2000. O sea, el mundo entero sería un globo. Claro, un invernadero. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que pasa que estamos acostumbrados a crecer al 3% y decimos, esto es maravilloso, hay que crecer un 3%, este modelo económico va bien, este modelo económico está reventado, está acabado. 3% nos lleva hasta aquí. ¿Y qué? Hemos llegado ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a llegar a esta situación? Esta es la senda, lo que llaman la senda del crecimiento. Se pone contentísimo con la senda del crecimiento. A mí me da pánico llegar a la senda del crecimiento. Yo creo que hay que empezar a pensar en un nuevo modelo de economía, si una economía estacionaria, una economía racional que nos permita vivir con dignidad sin necesidad de tener que estar obligados a crecer. Hay que desmitificar toda esa serie de cosas. Y ahora ya, pues si pensaban que estaba mal, ahora ya les llega lo peor de todo. Yo cuando analizo esto y empiezo a ver los informes de investigación y ciencia de las revistas, o empiezo a ver la historia de los bosques de John Berlin y demás, y me dicen que más de la mitad de los bosques se han arrasado, y más de la mitad de no sé cuántos, y de la capa forestal, la capa fértil y todo eso, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y entonces me voy aquí y veo la visión del Apocalipsis, en 8.7. Apocalipsis, es un libro cortito que recomiendo leer. El primer ángel toca la trompeta y tocó el primer ángel y fuego mezclado sangre y descargó sobre la tierra. La tercera parte de la tierra se arrasó y con ella se quemó la tercera parte de los árboles y toda la tierra verde. Pues claro, ya pasó el primer ángel tocando la trompeta y nos ha traído al fresco. Segundo, 60% de las especies marinas sobreexplotadas, el servicio, la FAO de Naciones Unidas, World Wildlife Fund, el 90% de todos los grandes peces de los océanos ya han sido capturados, etcétera, etcétera. Si no sé qué, nos quedamos sin grandes peces agotados en 2048.
Estas son las situaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos al Apocalipsis y nos dice que el segundo ángel toca la trompeta y murió una tercera parte de las criaturas que vivían en el mar y pereció la tercera parte de las naves. Ha pasado el segundo ángel y nos lo trae al fresco. Y así vamos pasando por el tercer ángel, que estos ya son las aguas fluviales, y los lagos y los ríos, United Nations. El problema que tenemos aquí, este es uno de los expertos mundiales, Pedro Arrojo, es un profesor de la Universidad de Zaragoza, que explicó este asunto de la Tierra, y bueno, pues explica todo esto. Bueno, pues este es ¿cuál es el tercer ángel? ¿No? El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, con lo que muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Claro, lógico. Pasa el tercer ángel, pasa el cuarto ángel, y te dice, apenas el 1% de los 5.560 millones de habitantes de la ciudad de China respira aire que se pueda considerar seguro. Bueno, estamos con un destrozo ambiental, esto es Barcelona, la Sagrada Familia, esto es China, imágenes dantescas de China, etcétera, etcétera. El cuarto ángel. Y una tercera parte de las estrellas se oscureció de tal manera oscureció en su tercera parte, quedó privado el sol, ahí se ve menos de una tercera parte del sol. Y por las noches en Madrid se ve menos de una tercera parte de las estrellas, bastante menos de una tercera parte de las estrellas. Ha pasado el cuarto ángel y no nos hemos enterado, no nos hemos querido enterar, nos traen al fresco. Perdone que sea así de dramático. Este es el quinto ángel, este es el sexto ángel, hacen descripciones terroríficas de lo que está soñando. En San Juan estaba apoyado ahí en una cueva en la isla de Patmos y decía, joder, qué cosas más raras, he visto un tío con una escafandra amarilla y tal, no sé cuánto, y unas bestias, escorpiones con las colas, aguijones con potestad de hacer daño al hombre, una serie de cosas y tal. Esto lo dice el Apocalipsis también, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Aquí va un presidente de Ramadán para Saddam Hussein, unas cosas, o sea, esto es una locura total, ¿no? Esto es una locura total. El sexto, el séptimo ángel. Y lo más curioso de todo es lo que dice el Apocalipsis al final, claro, dice, entre tanto los demás hombres que no perecieron estas plagas son estos, que estamos haciendo la fiesta del cachondeo, como nos ha afectado y tal, no por ello hicieron penitencia de las obras de sus manos dejando de adorar a los demonios, ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, etcétera, etcétera. El asunto de la rana en el pot, la rana en la cacerola. Y metan ustedes una rana en la cacerola en agua templadita y vayan calentando el agua muy lentamente y la rana se termina cociendo sin saltar. Si la meten con el agua hirviendo, la rana pega un salto y inmediatamente se escapa de la cacerola. Pero si la dejan ahí, y es lo que nos está pasando a nosotros, nos estamos comportando socialmente como ranas dentro de una cacerola que está aumentando la temperatura. Así de claro. ¿Por qué? Pues nos pasa eso porque estamos confiando ciegamente en la nueva religión. La tecnología. ¿Quién nos va a salvar? Pues yo cuando era niño me salvó al ángel de la guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, pues ahora no, ahora es la tecnología la que te salva. Ahora vas al pueblo y viene un señor y te dice, tengo un tractor con mira láser, GPS, que te montas en él, bueno, no hace falta ni que te montes, lo programas, miras las coordenadas del campo, te bajas de él, y chico, como San Isidro Labrador, que era el santo más vago del santoral, que se ponía a rezar y le rezaban, los ángeles le araban el campo. Pues esta es la nueva religión. Oye, lo programo, chico, se haga el sol del campo, maravilloso. Esto es lo que decía Einstein. El problema es la tecnología, el problema es el uso que hace el ser humano de esta tecnología. El problema es que no entiende los límites, el problema es que va arrasando. Ese es el problema. No podemos resolver un problema utilizando la misma lógica que la que lo creó. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, ya acabo con esto, que seguramente me iban a sugerir que hacemos entonces. Bueno, pues yo desde luego no creo, las renovables hoy no me toca aplicarlas, pero las renovables no van a poder ofrecer 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, en el equivalente, para satisfacer todas nuestras necesidades. Las renovables no van a mover los ejércitos que están dominando a terceros países, no van a poder mover la aviación civil, no pueden mover los tractores, ni la agricultura mecanizada, no van a poder mover muchísimas cosas. No son fáciles de traer. No pueden mover la flota mercante, ni la flota pesquera, ni pueden mover muchas cosas. No van a poder hacerlo. Son energías maravillosas que permiten a los seres humanos y que nos han permitido vivir durante 2 millones de años, o 20, según se mire, o 3.000, si nos consideramos amebas desde el principio. Y entonces, lo que hay que pensar es que vamos a seguir viviendo y vamos a tener que seguir viviendo, pero más en armonía con la naturaleza. Menos estos, hay que abandonar el gigantismo. Esto es insostenible, esto de Dubái es insostenible, es una verdadera aberración. Estos servicios, este tipo de industrias, este tipo de complejidades, el autismo de los móviles, este es el nuevo misal.
Antes había Virgencita, la pobre Virgencita, se ve el misal de Carrerilla como si creyera en Dios. No, pues esto es el nuevo misal. Ven, vayan ustedes al metro y al autobús, entren ahí y miren, la gente está en el misal todo el día. Pero muchas más horas que mi abuelita, que iba con el misal a la novena. Y yo decía, joder, se está pasando, a la novena de la iglesia. Iba la mujer media hora, rezaba y se volvía a casa. Ahora no, ahora son 7 u 8 horas aquí. Esto es. Vayamos a evolucionar. Esto no puede ser. O sea, que tengamos aquí este sistema legislativo. Hay mucha gente que dice, no podemos aguantar con las autonomías, este es el Parlamento Autonómico. Y claro, se refiere a que hay que tener solo un Parlamento Nacional. Es que este es el Parlamento Europeo, es que tenemos la administración triplicada. Esto es de una complejidad insostenible, este es el avanzar en la jurisprudencia. Más de 100.000 leyes vigentes, leyes, órdenes, decretos, reales decretos, órdenes ministeriales vigentes. Esto es inabordable, no lo saben los jueces lo que están legislando. Yo no voy a proponer volver a los 10 mandamientos, que son mucho más sencillos, pero desde luego 200 leyes, seguro que como 200 medicamentos genéricos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la salud humana. Con 200 medicamentos genéricos se puede vivir perfectamente. Y con 200 leyes seguramente también. Y seguramente los juicios serían más razonables. El interés bancario, ya hemos visto a lo que nos lleva. El interés bancario hemos visto a lo que nos lleva. El interés bancario es el acelerador del crecimiento exponencial. Exige crecimiento exponencial. Si yo pido 100 y tengo que devolver 200 al banco dentro de 10 años, estoy obligado a crecer. Si no, le voy a hacer un default al banco. Voy a fallarle al banco en la devolución del interés. No le voy a poder devolver el interés. Entonces esto hay que... las grandes religiones del libro sabían perfectamente el uso perverso del interés compuesto. Lo consideraban, la usura la consideraban pecado. Algunos de ellos como Torquemada, podían poner la hoguera por poner interés compuesto, me podía meter en la hoguera. No sé qué hubiera sido el botín con Torquemada, desde luego. Pero es evidente que sabían que era un problema, que prestar con interés obliga a un crecimiento exponencial. Entonces pasar del mundo virtual al mundo real, olvidarnos de estas cosas y ir a lo físico, el turismo que sea un turismo razonable, que ya antes no se llamaba turismo y la gente se divertía. Ahora no tenemos por qué ir a Cancún y estar allí una semana, es decir, que hay que ir cambiando ese modo de vida. Y yo ya creo que con esto he acabado. Bueno, vamos a hacer un turno de preguntas. Aprovechando la presencia, yo ya todos sabemos quién es Pedro Prieto. Preguntas, por favor. Yo quiero empezar, si no, allí se anima alguien, ¿no? ¿Podéis ayudarme a alguien con el micrófono? Pero oyéndote, claro, nos tienen educados en esta religión del biopoder y del superhombre y tal, ¿no? Pero claro, hay una cosa que no valoras, que es la posibilidad de nuevos inventos, de descubrimientos, de acumulación de tecnología en forma de inteligencia. Me acordaba de los dibujos de Leonardo. Todos los dibujos de Leonardo tienen una especie de impotencia. Es ingeniero de hace unos cuantos siglos, no tiene energía ninguno. Todos son pues, un tío con unas alas de mariposa y un adorado, todo se tira una bicicleta, pero no había energía. ¿Por qué no este factor no está? ¿Por qué no está el factor de la posible acumulación de tecnología y descubrimientos? De hecho, sí hay. Yo creo que la reversión otra vez a un mundo más natural y de menor consumo y de menor actividad y menor movilidad, más centrado en lo local y más en armonía con la naturaleza, no tiene necesariamente por qué conllevar la pérdida de determinados conocimientos que son avances. La rueda, ¿se puede considerar un avance? Sí. ¿El escáner de 3 dimensiones o de 4 dimensiones? Pues sí, pero ¿es viable un escáner de 3 dimensiones generalizado para 7.000 millones? Son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer si flaquea el suministro energético. Suministro energético, hay mucha gente que dice, no, con internet ya evitamos muchísimo transporte y tal. No es cierto. Miren el consumo de energía desde que ha salido internet y se ha disparado. Los servidores de Google consumen más que ciudades de 500.000 habitantes. Es decir, es mentira, están trabajando las 24 horas del día los servidores de Google y de todos los servidores de los grandes gigacomputadores de datos que hay en diferentes nodos en todos los países del mundo. Están consumiendo unas cantidades de energía increíbles. La telefonía 4G, yo vengo del mundo de las telecomunicaciones. Lo que menos consumía eran las centrales rotativas que había en 1917 en toda Europa. Centrales que iban movidas con motores eléctricos y tenían un relé.
ponían relés, y entonces giraban y daban unas pestañitas y uno marcaba el 9, giraba 9 posiciones y se quedaba fija en un punto, y luego marcaba el 5 y el segundo giro pasaba así. Eso era lo que menos consumía, porque el teléfono en el otro lado era un teléfono de baquelita fijo que no consumía ninguna energía, solo consumía energía cuando se descolgaba. Y ahora tenemos todos 5 teléfonos en casa, que son el móvil que hay que enchufarlo todas las noches, 3 móviles, 2 fijos que hay que enchufarlos todas las noches, están enchufados porque son activos, porque tienen memorias, están enchufados y cargando. Entonces, y aparte de eso, claro, la central, que ahora es digital, consume menos que la central que había antes rotativa, para el mismo número de abonados. Pero el conjunto de la sociedad está consumiendo más energía para el mismo servicio de que un ser humano hable con otro ser humano a distancia. Entonces, es un mito que el avance tecnológico nos pueda permitir consumir menos energía. Hola. Yo, redundar un poco en lo que ya estabas comentando, pero a nivel personal, ¿tú crees que el cambio es posible? ¿Eres optimista? Yo quiero ser optimista. Llevo 6 años, 8, 10, ya más de 10 años, dando conferencias sobre esto precisamente para intentar elevar el nivel de conciencia. En ASPO, la asociación que tiene representación en 40 países diferentes, los que analizaron, primero en el 56 se analiza a Hoover, un geólogo de la Shell, un geólogo de Shell creo que era, analiza el cenit del petróleo y piensa que va a llegar en el 2000, y en Estados Unidos en el 70, acertó en el 70 y se equivocó 5 años en el 2000, hizo una predicción en el 56. Este hombre, luego es seguido por Colin Campbell y Jan Lagerrer, que en el año 98 publican en Investigación y Ciencia que hay un límite al consumo, y entonces ahí fundan una asociación sin ánimo de lucro que se llama ASPO, de Association for the Study of Peak Oil and Gas. Yo me asocié a ellos en el 2003, represento a ASPO en España, y una de las misiones de ASPO tiene 2 o 3 misiones, pero una de ellas es intentar elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre el problema que tenemos delante. Llevo haciéndolo desde el 2003, debo decir que con escasos resultados. Porque claro, yo tengo una audiencia de 100 y pico, pero es que viene Sálvame y me destroza, claro, porque es otra cosa, claro. Y encima llegan y dicen, mire usted, que vamos a publicidad. Eso es fomentar un consumo brutal. Y claro, yo contra eso tengo muy poco que hacer. Me gustaría otro mundo, un mundo donde la publicidad fuera un delito, por ejemplo, y no se pudiera hacer publicidad, donde la gente viviese pues exclusivamente de producir cosas que son realmente necesarias y de buscar un mayor equilibrio entre diferentes países y procurar que los que están ahora en una situación dramática, que son 3 o 4 mil millones de personas, tengan un mínimo de vida digno, aunque nosotros tengamos que bajarnos de la burra a menos de la mitad del consumo que estamos ahora en España, que es lo que vamos a tener que hacer, de grado o por fuerza. Soy optimista, como Gramsci decía, pesimista del intelecto, optimista de la voluntad. Eso es lo que soy. Bueno, yo sigo un poco el tema de la escasez de recursos y del cambio climático, y veo que las predicciones de distintas fuentes varían bastante de unos a otros, incluso dentro de este rango de personas concienciadas con el tema, ¿no? Entonces veo yo que hay un grado de incertidumbre en este tipo de predicciones, sobre cuándo se alcanzaban ciertos lo que se llama umbrales nuevos en el cambio climático y la escasez de energía. ¿En cuánto podría cuantificarse este grado de incertidumbre, digamos? ¿Qué porcentaje estima usted razonable? Bueno, es cierto, hay un grado de incertidumbre. Si uno toma la Agencia Internacional de la Energía, hay mucha gente que está haciendo seguimiento crítico de la Agencia Internacional de Energía, de su World Energy Outlook, que es el informe anual, y desde el 2003 tenían unos niveles de crecimiento previstos en el 2025, 2004, han ido reduciendo los niveles de expectativas de crecimiento y ahora están en un nivel de crecimiento mucho más inferior que el del 2003. Es decir, hay un reconocimiento implícito, y no reconocido oficialmente, pero reconocimiento implícito de que sus posibilidades de crecer se están agotando y se están limitando. No obstante, incluso dentro de los críticos, de los que sabemos que hay agotamiento, hay divergencias considerables. Hay gente que cree que no llega al cenit del petróleo hasta el 2030 y el cenit del gas hasta el 2050. Otros están, los que estamos en ASPO, creemos que hemos llegado ya, sobre todo en energía neta, que es muy importante, al cenit del petróleo, y que el cenit del gas está inminente en 5 años o así. Pero ya, a mi juicio, eso no es lo relevante, porque incluso aunque fuera el 2060, el cenit del petróleo, a partir de ese momento lo que significa es que en este nivel de política de crecimiento infinito,
la sociedad va a seguir demandando más y cada vez va a haber menos petróleo. Entonces se abre lo que llaman, mi amigo en inglés de Aspo, llama the oiligator, que son las fauces del cocodrilo. La demanda esperada por un sitio, la realidad geológica por el otro, y se nos traga dentro, ¿no? Hay un hueco ahí tremendo que hay que rellenar. Aunque fuese en 2050, ese hueco habría que observarle ya y tomar medidas ya, porque el 2050 es pasado mañana en términos históricos. Si es que venimos de 150 años de sociedad industrial, si es que si en 30 años nos vamos a ir al garete, hay que tomar medidas ya urgentes, dramáticas. Es una revolución mucho más grande que la revolución que pedían los norteamericanos del Green Deal o del New Deal, que pedían en los países esas revoluciones de todo para la guerra, los esfuerzos bélicos de Churchill y todo demás. Es una revolución de un orden de magnitud superior. Un llanto, un sangre, sudor y lágrimas que pedía Churchill, pero a nivel planetario además. No basta con una sola elección, pero alguien lo tiene que empezar a hacer ya. Pues no tendrían que hacerlo los más beneficiados precisamente por esto. Sí. Es que eso me parecía a mí. Bueno, yo, en nombre, creo que de toda la gente que está aquí, tengo que agradecer que personas como usted estén, a pesar de ese pesimismo intelectual, manteniendo un optimismo en su acción, en su voluntad, sostenido por tanto tiempo, ¿no? Y eso nos da ánimos porque realmente yo, que llevo desde los principios de los 80 con este problema de conciencia y haciendo actos para ser coherente con mi pensamiento, o sea, yo vivo en isla energética desde hace 30 años, en el campo, con placas solares, molino de viento, sin consumir energía del exterior, ni siquiera el agua, y procurando evitar al máximo los residuos, y me doy cuenta, dentro de ese mundo en el que a nivel personal me he movido muchos años de vuelta al campo, como usted plantea, que eso no es cierto, no va a suceder. En los años 80 había más movimiento neorrural que ahora mismo. Entonces, eso ya le digo yo que no va a pasar. Además, es inviable que 7.000 millones de personas vuelvan para allá. Yo llevo con esta problemática del pico del petróleo muchos años encima también, compartiendo sus mismos problemas. Y hay una cosa, ahondando, porque no me quiero extender tampoco, en lo que decía Javier Esteban, que creo que no ha respondido. Hace 20 años nadie sabía que existía, o 30, incluso hace 20 o 25 años nadie pensaba que Internet pudiera existir al nivel que existe hoy. Y yo creo que hay tecnologías desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, recuerdo a nuestro gran santo patrón Nikola Tesla, en este momento, y usted debe de saber de quién estoy hablando, si no sería lo que es. Y creo que hay un gran vector que usted, espero que conscientemente no ha incorporado en su exposición, porque tiene que ver con realmente lo que yo considero el cambio de conciencia y la mutación que esta sociedad está sufriendo y va a sufrir. Cuando hay un problema que no tiene posibilidades de solución, sucede un cambio que es, vamos a decir, un milagro. Ese milagro o es la extinción. Entonces, pues poniéndonos del lado del milagro, porque es lo único que nos va a dar endorfinas para dormir esta noche y levantarnos mañana por la mañana, las energías libres, las free energy, que el señor Nikola Tesla demostró que existen, y desde entonces existen miles y miles de experimentos. Nosotros somos una pequeña red anónima en el mundo que seguimos estos experimentos de cerca y sabemos que existen, y sabemos que como uno se juega la vida con estos temas, quienes lo tienen o bien caen en el viejo paradigma de quererlo yo, explotar y hacer negocio y están acabados, o entran en nuevas estructuras en las que se tiene que compartir esa información de una manera horizontal para hacer una transformación del sistema. Simplemente lo quiero dejar ahí, por si tiene algo usted que decir. Sí, ha sido una buena exposición. Yo no sé si compartir. Estoy viendo que efectivamente en los años 80 había algún neorrural más. Yo ahora soy un semi-neorrural, pero efectivamente veo que muy poco. No hay prácticamente voluntad de volver al campo. Yo confío en que en ese proceso disruptivo la gente tome conciencia, y ese es el momento en el que seguramente se dará cuenta de que tienen que volver a la naturaleza. Con respecto a lo de las energías libres ya soy un poco más escéptico, pero no porque hay cosas de Nikola Tesla, la corriente alterna y muchas otras cosas y tal que pueden ser muy rompedoras y muy interesantes y tal, pero no creo que haya tecnologías tan disruptivas. A mí una de las cosas que
que siempre se critica cuando se dice no podemos dar un salto energético a nuevos modelos, se podría descubrir algo que está escondido y tal, no sé qué, y esa puede ser nuestra esperanza. Y hay mucha gente que está basándose en eso. Hay dos grandes capítulos en los que confrontan esto y no quieren reconocerlo. El de los ecologistas, que son partidarios como Greenpeace de que esto se puede seguir llevando a cabo con un 100% de renovables, cosa que yo pienso que absolutamente no. Y dos, los de las energías libres, que dicen, es que nos están escondiendo, nos están machacando, no nos dejan sacar las energías libres. Yo toda energía que vaya contra el primer y segundo principio de la termodinámica, frase de Einstein también, que decía que si hay dos leyes, él sabía de leyes de física, decía, si hay algunas leyes en la naturaleza que sean inmutables son las leyes de la termodinámica. Todo lo que pueda ir en contra de las leyes de la termodinámica lo pongo en cuarentena. No quiero decir que no, lo pongo en cuarentena, no me lo creo. Por ejemplo, la energía de fusión es pura física, no es algo inteléquico y tal, es pura física, la de fusión. Pero incluso la de fusión yo no la veo como energía disruptiva, no creo que se puedan confinar ni 100 ni 1000 millones de grados en plasma durante mucho tiempo para generar energía. Y por último, desde el punto de vista de energía disruptiva, si hubiera una energía libre, gratuita y disponible para la humanidad, y además el inventor no fuera perseguido, como dicen los de las partidarios de las energías libres, que los persiguen, los matan a los científicos que investigan y descubren algo y tal. Y si hubiera realmente esa posibilidad de sacar una energía libre, cuasi infinita, gratis, que sale de la nada y tal, y que no contamina y todo eso y tal, y la distribuyese, y además dijera, no me quiero quedar con la patente, y la distribuyese, el planeta tardaría muchísimo menos en ser totalmente destruido, pero totalmente destruido, porque la capacidad del ser humano de multiplicarse exponencialmente cuando tiene una fuente ilimitada de recursos, de energía, es tremenda. Entonces, el problema de la conciencia, o tomamos conciencia de que tenemos que seguir viviendo en el planeta de forma estacionaria y no exponencial, o no hay energía que nos salve, aunque existiese, que yo creo que no existe, pero bueno. Hola, pues yo ante todo darle las gracias por esta fantástica conferencia. Yo quería preguntarle qué relación hay si cambiáramos el dinero, en lugar de ponerlo como un fin, como un medio, para conseguir la felicidad del hombre, porque creo que es el aburrimiento del hombre moderno, que no se encuentra a sí mismo, que está perdido, que desea consumir para conseguir la felicidad, está metido en una burbuja de la que no puede salir, y yo creo que tiene mucho que ver esta fórmula. El dinero tiene que servir para algo, que es para que el hombre pueda ser feliz y a su vez conseguir no contaminar, colaborar y crecer y crear un mundo mejor. A lo mejor, no sé, yo creo que es una crisis espiritual que nos está llevando a si no tomamos un poquito de conciencia nos destruye. Entonces yo creo que estamos destruyendo lo de fuera porque lo de dentro no está conectado con nuestro verdadero propósito. Yo creo que esta crisis, aparte de energética y demás, ha llegado a un punto en que el hombre tiene que volver a casa, pero tiene que volver a su casa, a conectar consigo mismo. Y yo creo que ahí está el camino. Muchas gracias. Muy bien. No tengo mucho más que añadir. Tenía una parte de presentación que no he hecho, que habla del dinero, precisamente es esta, de la creación del dinero, y explica cómo arranca el trueque, cómo se pasa al oro como un nivel de referencia, cómo del oro se pasa al papel moneda, que descubren los chinos, cómo hay alguien que rompe el equilibrio, porque había un equilibrio con el papel moneda con respecto del oro, y el oro implicaba esfuerzo humano concentrado. En realidad lo que se estaba intercambiando era esfuerzo humano equivalente. Cuando había trueque de este tipo, lo que se intercambiaba era esfuerzo humano equivalente. Yo tardo 4 horas en hacer una cesta, tú tardas 4 horas en producir estos huevos, toma estos huevos y dame la cesta, ¿no? O dame la silla. Entonces hay un momento en que hay alguien que se llama Nixon, en el 72, que rompe ese equilibrio que había, porque en el fondo los chinos, cuando inventan el papel moneda, también dicen, yo te doy un papel que dice que tienes 1 kilo de oro, y ese kilo de oro es esfuerzo humano concentrado, que equivale a 5 años de trabajo humano en una mina de oro, no sé cuántos, y dame 5 años de trabajo de lo que quieras. Eso era a lo mejor 100 gramos de oro. Bueno, pues eso era un esfuerzo directo y vinculado en la moneda. Llega un momento en que se rompe y ahora el dinero no es nada. El dinero, hay una cosa que crece, está creciendo el dinero y la energía no crece y la disponibilidad de bienes no crece al nivel que crece el dinero. Entonces hay un momento en el que nos vamos a pegar un trastazo, eso es lo que decía.
tribunales decían que el interés bancario era pecaminoso. Salvo, la judaica también lo dice, lo que pasa es que la judaica solo prohíbe prestar con interés a los correligionarios, no a los gentiles. Sabían perfectamente que era pernicioso, ¿no? Los católicos, hasta Santo Tomás de Aquino, decían pecunia, pecunia, parero non potes, el dinero no puede parir dinero, cosa que ahora es impensable que le digan, no, esto está loco, váyase de la sucursal, hombre, no va a parir dinero, el dinero pare dinero, yo pongo 100 y quiero 104 al final del año. Entonces esta locura nos está llevando a esta situación. Y eso no es por el egoísmo del hombre, y es algo que lo llevamos dentro y que no se va a poder, porque esta especulación empieza porque el hombre quiere más. Entonces, en cuanto él ve que él, haciendo una transformación, puede conseguir algo que él compra, pues empieza a hacerlo. Y así todos, hasta que llega un momento que todo se mide por especulación y por ganar más, y eso ha dado lugar a que se haya disparado el tema del dinero, y se haya disparado el tema del gobierno, o sea, de tener más importancia el tener dinero que tener otras cosas. Por ejemplo, pues eso, una conciencia, una manera de ser, una manera de ver a tu prójimo. Y yo creo que es el gran demonio de este momento, es el dinero. Es que es así. Y cómo matamos el demonio. El problema es cómo matamos el demonio. Yo sigo siendo optimista, de todas formas, porque cuando veo a un soldado en Stalingrado, que es una población asediada que se estaba muriendo de hambre, que defiende con su vida semillas cuando la gente se está muriendo de hambre, sus ciudadanos de Stalingrado se están muriendo de hambre, y defiende las semillas porque entiende con claridad ese soldado hasta la muerte que ese banco de semillas va a ser fundamental para que los que queden vivos de las siguientes generaciones sigan viviendo. Tengo mucha fe en el ser humano. Cuando el ser humano encuentra que tiene mucha limitación en la biosfera, en la Tierra, y sabe que la Tierra no le da mucho, incluso siendo pobrísimo, sabe que tiene que dejar descansar la Tierra. Y come menos y deja descansar la Tierra, porque el barbecho sabe que le va a dar al año siguiente más cosecha que si sigue explotándolo todos los años, que es lo que hacen ahora las grandes multinacionales que están produciendo biodiesel, o biocombustibles, o bioetanol. Entonces, eso, tengo fe en el ser humano. Hay seres humanos que pueden hacer eso. Pedro, ¿podrías comentar algo de Estados Unidos, de esta supuesta La revolución del fracking. Sí, no era el tema de esta conferencia, pero vamos, he dado bastantes conferencias sobre el fracking. Es un engaño, es un gran engaño. Ustedes todos, si les hablo del fracking, dirán que Estados Unidos ya es autosuficiente energéticamente con la revolución del fracking. Les han engañado. Estados Unidos consumía 21 millones de barriles diarios de petróleo. Desde el 2005 ha bajado a consumir 19 millones de barriles, pero estaba produciendo 6-7 millones de barriles ya, en plena decadencia productiva en su propio país. Y el fracking ha levantado espuriamente y temporalmente a 2 millones más de barriles, y puede que lleguen a 3, pero han tenido que realizar más de 1 millón de perforaciones a 3 kilómetros de profundidad, en promedio, 2-3 kilómetros de profundidad. Más de 1 millón de perforaciones inyectando líquidos que son cancerígenos, mutagénicos, alergénicos, de todo, y sin control de ningún tipo sobre los acuíferos subterráneos, cuando realmente sus propios sistemas de irrigación en el medio oeste americano para el maíz y todo eso están utilizando de acuíferos subterráneos y tal. Es una aberración de tal calibre que no va a tardar mucho en verse, porque además ahora las empresas están prácticamente todas, hay muchas quebradas. No entiendo por qué el gobierno norteamericano está todavía, y hay inversores norteamericanos todavía invirtiendo en fracking, porque el fracking es ruinoso, totalmente ruinoso. Pues lo han dicho ya varios CEOs, los directores generales de varias grandes multinacionales energéticas, que no se meten ahí directamente, se meten con subsidiarias que no tienen casi capital social para hacer el negocio corto de venta de tecnología, venta de productos con patente y tal y cual, y luego salir corriendo y dejar aquello contaminado con balsas y hecho una mierda. O sea, es una falacia gigantesca. ¿Encaja en todo esto, ¿cómo encaja en todo esto la pila de combustible de hidrógeno? Pues encaja mal, porque el hidrógeno, en primer lugar, no es una fuente de energía, es un vector energético. Es decir, para yo conseguir hidrógeno de forma tal que lo pueda quemar y conseguir una unidad de energía, tengo que gastar más de una unidad de energía de otro tipo. Alguien me tiene que decir qué tipo de energía. Cuando alguien me dice, voy a mover 1 millón de vehículos con hidrógeno,
Y le digo, ¿de dónde vas a sacar la energía para producir el hidrógeno? Porque el hidrógeno no está libre en la naturaleza, es el más abundante del universo, el elemento más abundante del universo, el más simple, pero no está libre en la naturaleza, está siempre asociado al agua, H2O, al metano, CH4, hay 4 de hidrógeno y 1 de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, partir esas moléculas para sacar los átomos de hidrógeno y luego volverlos a quemar, quemar es volver a combinarlo con oxígeno, con lo cual sale agua otra vez. Dice, fíjate, sale por el tubo escape agua, qué ecológicos somos. Sí, pero ¿qué es lo que salía cuando estabas produciendo hidrógeno? Eso es lo que te tienes que preguntar, ¿y con qué lo estabas produciendo? Entonces, es algo que no va a funcionar. El hidrógeno se almacena fatal. El petróleo, yo dejo un gran depósito en Cartagena, en Tarragona, en los grandes sitios, ahí donde están las grandes reservas estratégicas de los países. Dejo 2 millones de toneladas de petróleo en depósitos, voy a por ellos 5 años después y están ahí. Si dejo hidrógeno, primero lo tengo que dejar comprimido a 600 o 700 atmósferas o licuado a 240 o 250 grados bajo cero. Entonces, cuando lo dejo ahí y vuelvo 3 meses después, ha desaparecido, se ha volatilizado, porque no hay depósitos de metal que sean capaces de contener el hidrógeno. El hidrógeno se filtra a través de los átomos del metal. Y no solo se filtra, se combina con el metal y forma hidruros. Y el hidruro resquebraja, hay una que se llama Bredlin, en inglés, que deja el metal quebradizo. Le das una toba al depósito, a los 4 años, a los 5 años, y te viene abajo. Eso no es viable, ¿no? La economía del hidrógeno no es viable. La gente que estábamos al tanto de los problemas de suministro del petróleo y del CENI del petróleo, pues no nos extraña en absoluto ni la crisis del 2008, ni el estallido de la burbuja inmobiliaria, ni luego el Ocupi, los indignados, los nacionalismos, ni todo esto, ¿no? O sea, todo esto lo teníamos pues previsto y nos ha parecido lo más normal. Lo que sí pensábamos que íbamos a estar pues en una situación bastante peor, ahora en el 2015, ¿no? O sea, sigue habiendo pues el estado del bienestar, nos quejamos mucho de la sanidad, pero sigue funcionando muy bien, sigue habiendo pensiones muy razonables, no estamos en una situación prebélica que estaba prevista, ¿no? Sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, que algo hay de eso con lo de Ucrania, pero prácticamente, vamos, es casi de risa. Y lo que tenía que haber también una gran hiperinflación. Entonces parece que ahí sí que nos hemos equivocado algo, ¿no? No sé, es que es difícil, a corto plazo es muy difícil ver. Ya, pero ya no es tan corto plazo, ya llevamos 8 años desde el CENI, ¿no? Sí, bueno, también Antonio Turiel es un colega mío del Oil Crash Observatory, que tiene una página web que recomiendo, que se llama The Oil Crash. Y sí, vamos, ya es muy conocido en España, es un investigador del CSIC. Tiene escrito un artículo fabuloso que dice de esta crisis no vamos a salir, no nos engañemos, de esta crisis no salimos, estamos en la curva de descenso ya. Lo que llamaba Howard Odum en los años 80, me parece que llamaba The Prosperous Way Down, o sea, el próspero camino hacia abajo por la pendiente, por el declive, ¿no? Ahí es donde vamos y tal. Entonces, que en un momento determinado tengas un pequeño parón o que haya un país que pueda sobrevivir, como Estados Unidos circunstancialmente, que dice que ahora estamos creando otra vez empleo y vamos al 3%, es totalmente circunstancial y además local, en un país, en no sé cuánto, en el mundo está cayendo ya por el precipicio. Lo que pasa es que no queremos verlo, estamos como la rana. Estamos como la rana. Sigue pasando, toca el séptimo ángel la trompeta y nos trae al fresco. Después de los trompetas, que se cargan 1/3 de las especies marinas, de las especies fluviales, de no sé qué, vienen los ángeles con los cálices. Y vierten el cáliz y se cargan el 100%, el 100%, el 100%. Ya lo mismo, es que ya lo mismo, vamos a seguir. Bueno, yo... ¿Alguna pregunta más sí, para terminar? Sí, yo tenía una pregunta un poco más liviana. Es si usted le ha explicado todo esto a los señores de Podemos, porque es importante, ¿no? Sí, hay un debate. Yo les recomiendo una cosa. Eso no es una pregunta política, es irónica. Es que ha agradecido mucho su ironía en el discurso y su optimismo. Entonces... Es una pregunta muy interesante. Hemos publicado un manifiesto que se llama Última Llamada. Si van a ultimallamada.org pueden leerlo. En ese manifiesto hay muchísimas declaraciones. Un manifiesto que firmamos inicialmente, preparamos 7 personas, luego los primeros fueron 400 personas, firmó Pablo Iglesias, firmó Cayo Lara, firmó Alberto Garzón de Izquierda Unida, han firmado muchos intelectuales, científicos de todo el mundo, han firmado tal, se ha traducido a bastantes idiomas y al final hay unas 7.500, 8.000 firmas. Está ahí en ultimallamada.org.
Ahí están los debates que hemos tenido con respecto al modelo económico, que por cierto mañana publica Podemos, y tenemos que mirar con gran interés. Mañana va a publicar Podemos el debate de sus círculos llamados 3E, Economía, Ecología y Energía. Y entonces en Economía han metido Energía también. Entonces ahí tienen a dos profesores de referencia, muy respetados por mí, que son Vicente Navarro y Juan Torres, profesores de larga data, de trayectoria democrática, de lucha contra el franquismo y una serie de cosas, buenos economistas, pero a nuestro juicio, a juicio de los que estamos en ASPO y creemos en la limitación de la economía, a nuestro juicio son todavía keynesianos en el sentido, lo digo en un sentido muy despectivo, en el sentido de que creen honestamente que se puede salir de la crisis creciendo. Y eso es algo que ya Pablo Iglesias ha dicho públicamente, que se puede salir de la crisis creciendo. No está abogando por un cambio drástico del modelo. A lo mejor, posiblemente porque sería tan revolucionario que perdería las elecciones. Casi seguro, casi seguro. Eso no hay que engañarse, sería seguro que pierde las elecciones. Pero el debate está en si hay que decir la verdad, aun sabiendo que vas a perder las elecciones, o si tienes que jugar una estrategia para intentar ganarlas. Entonces, no estoy culpando a nadie, líbreme Dios de culpar a nadie en este debate. Pero hay unos debates muy interesantes entre Antonio Turiel, yo he publicado un par de artículos, en el diario.es he publicado, y luego Juan Torres ha contestado una vez o dos, ha contestado. Hubo un debate con Florent Marcellesi, que es un diputado de ECO en el Parlamento Europeo, que está también en favor de las tesis decrecentistas, de los que nos llaman decrecentistas, porque decimos que decrecer va a haber que decrecer, hay solamente dos formas de hacerlo. O sea, decrecer no es una opción, decrecer es una obligación. Y hay dos formas. Una, nos concienciamos todos y nos organizamos para hacerlo voluntaria y racionalmente, de forma que nos dañe lo menos posible. O dos, la naturaleza se encarga de hacerlo. Y la naturaleza suele ser brutal. Nos da alojamiento y nos da hogar, pero cuando se pone seria suele ser brutal. Entonces, una de dos. Entonces, ese debate es interesantísimo y, a mi juicio, el programa económico de Podemos debería abordarlo. Me temo que no lo va a hacer mañana. Vamos, que no va a ser usted ministro, ¿no? No. Última pregunta. Yo, bueno, quería hacer un comentario y también un poco una pequeña propuesta. Porque he ido a ver charlas de este tipo y normalmente sucede que cuando finaliza la charla, uno se da cuenta de cuál es el problema, pero lo que nos damos cuenta también es de que no tenemos solución, ¿no? Por ahora. Es decir, yo veo bastante claro a lo de los datos que va a haber un decrecimiento bastante abrupto, porque realmente no has llegado a entrar en el tema de la energía neta, pero es como añadir otra charla como esta a lo que ya se ha dicho a nivel de gravedad. O sea, la cosa está el doble de peor de lo que has planteado porque falta hablar de la energía neta. ¿Y qué quiere decir esto? Que viene un decrecimiento material abrupto, esto es inevitable con los datos que tenemos. Para mí, ¿qué significa esto? ¿Qué posibilidad tenemos de que no sea, digamos, una situación, como tú un poco indicabas, apocalíptica? Es que haya un cambio de conciencia de una magnitud que no tiene precedentes, o un cambio de actitudes de una magnitud que no tiene precedentes, o sea que sería superior al que ha habido pues, en épocas de esfuerzos bélicos y así. Sabemos que el ser humano normalmente solo reacciona de esas formas, solo genera grandes cambios de conciencia ante situaciones muy difíciles. En el caso individual, por ejemplo, ante una adicción, porque hay mucha gente que habla de que nosotros como sociedad tenemos una adicción al petróleo, y en el caso, por ejemplo, individual de una adicción, por ejemplo, el alcohol, muchas veces un alcohólico, hasta que no toca fondo completamente, no reacciona y empieza a salir. El problema que tenemos es que como sociedad, los que dicen la sociedad, están haciendo que no toquemos fondo, o sea, están, digamos, bueno, no solo ellos, sino que también nosotros porque no nos queremos enterar, se nos está privando de las señales que indican que tomamos fondo, que tocamos fondo. Y de hecho el fracking es como una especie de fingimiento. Decía alguien, se supone que íbamos a estar peor ahora en el 2014, ciertamente, pero ¿a qué costes estamos manteniéndonos? ¿Al coste de estar envenenando los subsuelos del medio mundo? ¿Envenenando el agua que vamos a necesitar después? Eso es una locura. Para ganar 3 años de teatro, y lo peor es que cada año que ganamos, el decrecimiento luego es más abrupto. ¿Por qué? Por la tasa de retorno energético, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que yo planteo es, necesitamos un cambio, pero de conciencia. ¿Podemos hacer ese cambio? Y creo que tendríamos que empezar a meter mucha energía mental, ya, no solo en cuanto a los barriles, que es que ya está todo bastante claro desde hace unos cuantos años,
sino en ver qué posibilidades reales tenemos de crear grandes cambios de conciencia. Porque o espabilamos o nos vamos a la porra. ¿Es así? Yo en ese sentido estoy de acuerdo con este señor. Yo creo que cuando realmente toquemos fondo va a haber, aunque sea de forma bruta, vamos a dar un leñazo muy fuerte y posiblemente es el momento en el que haya una toma de conciencia general y global. Y hasta ahí está. Puede que universal, hasta puede que universal. Yo tengo esa fe, porque tengo fe en el ser humano, en el fondo, es el optimista de la voluntad. Pero una definición de la conciencia, para terminar. Eso sí que es difícil. A ver, invéntate una. Es como si me preguntase sobre el alma. Eso es una cosa que es casi tan etérea como el alma, que es el dinero. No sabes dónde está, es una cosa que es etérea, ¿no? Bueno, pero mirarla todo el rato, ¿no? La conciencia, es que es muy difícil. La conciencia es lo que tomó Gandhi, por ejemplo. Gandhi tomó conciencia de su situación y de la situación de su país y del mundo. Era un hombre universal, no era solamente indio, era un hombre universal. Ese era un hombre que tenía conciencia. Casi más que Mandela. Gandhi tenía una conciencia. Gandhi era un hombre que no le hacía falta haber escuchado esto, lo sabía. Lo sabía. Se hacía sus propios trajes, sus propias túnicas, se las tejía él. Y estaba en el mínimo, ese sí que estaba en los 300 vatios. Se había colocado voluntariamente en los 300 vatios. No en los 4.500 que estamos en España, ni en los 10.000 o 12.000 que están los canadienses y estadounidenses. Se había colocado voluntariamente en 300 vatios. Y le llamaban primeros ministros y iban dando a verlos. Eso es una toma de conciencia. El resto, no sé qué será, pero vamos, eso es una toma de conciencia. Bueno, muchas gracias por tu explicación, por tu gran vista panorámica sobre un problema. Ya veremos, dirá la historia que pasa con este asunto, si aparecen, como decía Luis Sencillo, aparecerán genios, habrá saltos en la inteligencia humana que permitan, o según todos los cálculos materiales que has expuesto, no hay futuro. En todo caso, aunque hubiera futuro en este modo de vida implica una desculturación profunda del ser humano, eso está claro. Las civilizaciones, lo que dice la historia, que es mi parte de estudio, ¿no? Las civilizaciones no, como tú sabes, crecen, se caen, mueren y vienen 1000 años de edad oscura, aunque a lo mejor no son tan oscuros. Veremos lo que pase. De todos modos, os quería darte las gracias por último y invitaros a todos el próximo día 4, es decir, en una semana, volvemos a la conciencia interior. Viene Esperanza Golús, que es una estudiosa, una exegeta del gran texto de la conciencia de nuestra civilización, que son los evangelios. Ella viene de la escuela, es una baitina, como ella dice, y hace una lectura universal que recomiendo a todos, incluido el Apocalipsis. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.